Hola y bienvenidos a su canal Mi Vida con Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de este tema. Es la continuación del tema de que Dios se divorció de Israel. Entonces ahora estamos tocando la segunda parte, es de que si Dios sigue o continúa divorciado de su pueblo de Israel. Entonces, si te lo perdiste, si no lo viste, acá en la caja de descripción vas a encontrar el link o también lo puedes buscar en nuestro canal, está ahí en la lista de reproducción este video para que puedas entender. Ahí es cómo es donde hablamos cómo es que sucedió este divorcio, por qué Dios se divorció del pueblo de Israel. Entonces, hoy vamos a ver si Dios sigue divorciado del pueblo de Israel, ya que he escuchado uno que otro pastor estar diciendo de que Dios es un Dios divorciado y que Dios sigue divorciado hasta el día de hoy con el pueblo de Israel. Entonces, de que Dios se divorció del pueblo de Israel es cierto, pero ya también hemos visto a qué Dios le llama matrimonio. Dios tanto compara el amor que nos tiene como un matrimonio por el pacto que hizo y también nos ama como de un padre a un hijo. Es la única manera como se puede comparar lo que hizo Dios con nosotros, este pacto, este acuerdo, y que espera siempre que nosotros seamos obedientes. Pero entonces también viene la pregunta si es que Dios sigue divorciado del pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver aquí en Malaquías 2:16 dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Entonces, si Dios odia el divorcio, entonces, ¿por qué se divorció? Y vamos a ver si es que él sigue divorciado. Entonces, ¿por qué se divorció? Ya lo vimos en el video anterior. La pregunta es si sigue divorciado hasta el día de hoy del pueblo de Israel. Cuando se menciona que Dios le dio esa carta de divorcio al pueblo de Israel, al reino del norte, que ya lo hemos explicado en el video anterior, vamos a ver en Jeremías 3:8 que Dios le da esa carta de divorcio al pueblo de Israel, al reino del norte, que sería Israel. Ya lo vimos eso en el video anterior. Entonces, ¿cómo podemos saber si es que Dios sigue o no divorciado del pueblo de Israel? Vamos a ir a Deuteronomio 24, que es que nos habla acerca del matrimonio, las leyes que Dios le da para un esposo, para una esposa, ¿verdad? Aquí en Deuteronomio vamos a encontrar todos los mandatos que Dios nos manda. Dice, supongamos, Deuteronomio 24, versículo 1 en adelante, dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada a él. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, le escribe un documento de divorcio otra vez, se la entrega y la echa de la casa, o si él muere, porque era una manera de que la mujer pudiera ser libre por la carta de divorcio o por el fallecimiento del esposo. Entonces, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella. Entonces, si tanto el primer marido o la mujer quería regresar con su primer marido, entonces no podía, porque ella ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Entonces, aquí está lo que Dios escribe conforme al matrimonio. Cómo es que nosotros debemos conducirnos, cómo debemos de actuar. Entonces, cuando nosotros no tenemos el conocimiento, pensamos que el matrimonio es un juego. Pensamos que hoy podemos casarnos y mañana divorciarnos y no pasó absolutamente nada. O que sucede que hay casos de que se casan una vez y después se vuelven a casar otra vez y ahí quieren regresar nuevamente con la persona cuando desconocemos de estas instrucciones dadas por el Señor. También aquí en Romanos 7 vamos a leer, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, aquí con estas palabras que el Señor mismo Dios nos dio a nosotros para poder conducirnos aquí en esa tierra, y todo lo que Él dice, por más que a veces no nos guste, son porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Él es nuestro creador. Dice que la piedra que es labrada o cualquier cosa que es hecha por la mano humana no voltea a ver a su hacedor y decirle ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? Somos nosotros la única creación que volteamos y le decimos a Dios: tú me formaste, tú sabes qué es lo mejor para mí, pero yo no quiero obedecer. Entonces Dios nos da las instrucciones de cómo nos va a ir bien en esa vida, pero si nosotros no queremos, entonces van a venir consecuencias a nuestras vidas. Y después que vienen esas consecuencias, decimos que Dios es malo, que Dios no nos quiere, que Dios no es cierto, que Dios no existe. Entonces, en ambos textos, la mujer queda libre en el caso de fallecimiento del marido. Entonces, como estamos hablando de que había un pacto entre el pueblo de Israel y Dios, entonces se había infringido este pacto, se había roto este pacto, no se había cumplido. Entonces Dios le da la carta de divorcio, es decir, le da la espalda, no porque quiera, sino porque son consecuencias, es por parte de la decisión. Dios no puede no puede habitar en un lugar donde hay pecado, donde hay corrupción, donde hay idolatría, no hay respeto, no puede estar, Él es santo. Entonces Dios le da la espalda a ellos, los entrega en las manos de sus enemigos, no porque Él quiera ni esté de acuerdo con eso, sino que es parte de las consecuencias. Y Dios dijo, si ustedes, yo soy su Dios, entonces van a hacer esto, esto y esto, y yo voy a estar con ustedes y yo voy a ser fiel. Y el Señor siempre fue fiel, siempre cumplió con su palabra, siempre estuvo ahí, y a pesar de que ellos no cumplían, Dios siempre tuvo misericordia y fue a su rescate. Entonces, hemos visto que en ambos casos la mujer quedaría libre si es que el marido muere, si es que el marido fallece. Entonces, Dios, como Dios, sabía que Él podía entregar su vida y volverla a tomar, porque es Dios y porque Dios tenía un plan y un propósito. Él sabía que iba a pasar más adelante. No es como nosotros como humanos que decimos, sí, mañana me divorcio y si quiero muero y resucito para volver a tomar a mi esposa. No, pero Dios sí, porque Dios tenía un plan que era Jesucristo, enviarlo y morir en la cruz, pero luego resucitar y volver a tomar a su pueblo para reconciliarlo con Él. Es por eso que Jesús dijo, vayan y prediquen y lleven estas buenas nuevas a todo Jerusalén, a toda Judea, a toda Samaria y a todos los rincones de la tierra. Entonces esa fue la misión de los discípulos. Entonces ahí ya los estaba incorporando. Samaria era esta parte de el pueblo de Israel que había regresado pero no completamente y no vivían de acuerdo una vida conforme a Dios le agradaba. Es por eso que los judíos le llamaban impuros. Es por eso que los judíos no se podían juntar con ellos, no podían ir a su casa, no podían dialogar con ellos, los evitaban. Es más, la Biblia dice que los trataban como perrillos, que no podían comer con ellos. Lo vemos en esta visión de Pedro, que cuando ya Jesucristo ascendió al cielo y Pedro está en su misión, pero ellos se habían olvidado, ellos se habían ido a Judea, pero no habían ido a Samaria, que era Israel prácticamente, que había regresado del exilio. Entonces ellos se habían centrado en ellos mismos y es Dios quien le tiene que dar una revelación a Pedro para decir, Pedro, en un rollo, vemos donde hay animales, Dios a través de los animales trata de darle un ejemplo para que vaya a la casa de Cornelio, que era un gentil. Entonces Dios le revela a través de este rollo y le dice, mata y come. Y Pedro le dice, yo no he comido nunca nada impuro. Entonces, después de esto no vemos a que Pedro fue y comió realmente animales físicamente, porque sabemos que todas las revelaciones son espirituales y muchas cosas que Dios a veces nos revela
tiene un significado detrás de eso. No que sea muchas veces literal, sino que hay un trasfondo, hay un mensaje de parte de eso. Pedro no fue y comió animales impuros físicamente, sino que él después con esto fue a la casa de Cornelio, fue a hablar con él y muchas personas se entregaron a Cristo, le entregaron su corazón. Mucha gente ese día se salvó, fue salva. ¿Por qué? Porque él fue a predicarles acerca de la palabra de Dios, porque esa fue la misión, no solamente a Judea, sino también a Samaria y a todas las partes del mundo. Por cada rincón tenían que ellos llevar, pero ellos se olvidaron y se centraron allí. Entonces Dios poco a poco los fue llevando, los fue dispersando por todo el mundo para que fueran a llevar esta buena nueva a las demás naciones también. Porque dentro de su propósito estaba salvarte a ti, estaba salvarme a mí. Entonces, esos son los planes, esos son los propósitos de Dios para con nuestras vidas. Y damos gracias a Dios que haya elegido un pueblo como este para que Dios pueda entregarle sus leyes, para que Dios a través de este pueblo podamos ver su poder. El quien los alimentó con el maná, el quien estuvo con ellos, no permitió que sus sandalias se desgastaran en el desierto, porque Dios fue fiel con ellos. Y vimos que el pueblo de Israel, aun cuán desobediente fue, pero Dios estaba siempre ahí con ellos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder conocer el corazón de nuestro Dios. Y cómo no derretirnos con un corazón tan puro como es el que Dios tiene para nosotros. No nos podemos imaginar, no lo podemos comprender, porque no somos Dios, porque somos humanos. Estamos atados a la maldad. Queremos hacer lo malo siempre. Como Pablo decía, quiero hacer el bien, pero hago el mal. Entonces, eso es lo que somos nosotros. Tenemos que reconocerlo y pedirle ayuda al Señor. Entonces, el Señor va a venir, nos va a dar las herramientas, vamos a estudiar su palabra. Su Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a acompañar. Y si 7 veces nos caemos, 7 veces nos levantará el Señor, porque está escrito en su palabra. Entonces, cuando nos aferramos a su palabra, creemos a su palabra, conocemos el corazón de Dios, cómo es que Él nos ama y cómo es que Él es fiel y que espera de nosotros también lealtad. Espera que nosotros, que no seamos perfectos, pero que busquemos integridad, que busquemos lealtad, serles leales, serles fiel a Dios. Y cuando fallamos, darnos cuenta, reconocer. Él les decía, reconoce, pueblo de Israel, reconoce que has fallado. No para jugar. Ahora la gracia la tomamos como licencia para pecar, pero Pablo dice, la gracia no te es licencia para pecar, sino que tienes que guardar sus mandamientos. Y ahora vamos a verlo en este versículo. Vamos a ir a 2 de Reyes 17:13, que dice, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá, ven cómo hacen una diferencia nuevamente entre Israel y Judá, aunque todo al mismo tiempo era Israel. Entonces, para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tan tercos como sus antepasados quienes se negaron a creer en el Señor su Dios, rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias, rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlos. Entonces el Señor siempre les estaba diciendo, yo les voy a entregar este pueblo, pero no se contaminen con lo que ellos hacían, no adoren como ellos hacían. Yo voy a decirles a ustedes cómo es que me deben adorar a mí, para que me conozcan, para que el resto de las naciones también me conozcan, de qué Dios, cuál es su Dios, cómo es su Dios.
cómo los ama su Dios, qué tan fuerte es su Dios. Y todos los pueblos temían alrededor, menos ellos mismos. Todos sabían cuando Rahab, esta mujer que vivía cerca de las murallas de Jericó, cuando los espías fueron, ella sabía, ella reconocía, ella había escuchado. En esos tiempos no había celular, no había revistas, no había absolutamente nada, pero ella había escuchado por rumores de las noticias que se rumoreaban, había escuchado la clase de Dios que tenían, que era un Dios poderoso, que a cada sitio que Dios le decía que les iba a entregar, se los daba, que Él los defendía, y la gente tenía miedo. Pero ni siquiera el mismo pueblo no sabía, no reconocía el Dios que tenía. Pero otros pueblos temían, y ellos sabían que mientras más Israel era desobediente, más Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Entonces, Rahab le dijo: yo he escuchado cómo el Señor les ha sacado de Egipto, cómo ha derrotado a sus enemigos. Entonces, cuando ustedes entren aquí, yo les voy a salvar la vida a ustedes, pero cuando ustedes vengan, sálvenme a mí y a mi familia. Entonces vemos cómo esta mujer tiene ese temor, tiene esa reverencia, el de solamente reconocer que Dios es poderoso, y fue ella salva y su familia también. Entonces, a nosotros, que Dios nos ha dado la gracia, que Dios ya ha dado todo por nosotros, ha enviado a su Hijo para reconciliarnos con el Padre. Antes de que viniera Jesús no podías orar con Él directamente. Tenías que ir al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote pudiera intervenir por todo el pueblo, hacer las ofrendas por Él y por todo el pueblo. Pero una vez que Jesús murió en la cruz, se rasgó ese velo y ya podemos tener acceso libre para hablar con Dios directamente, ya no a través de nadie. Entonces es ahí donde nosotros, en vez de abusar de eso, entonces tenemos que tener la misma reverencia que tenía el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Ahora el sumo sacerdote es Jesús, ya lo hemos visto en los pequeños videos que estamos leyendo en la palabra. Entonces podemos venir confiadamente a Él, no para abusar de su gracia, no para abusar de su misericordia, sino porque Dios también espera que nosotros seamos leales y seamos personas que reconozcamos, así como esta mujer, Rahab, que no era una persona de buena reputación, no era una persona que estaba haciendo las cosas correctas, pero tuvo temor. Y eso fue lo que le salvó a ella y a su familia. Entonces, ¿cuánto más? A nosotros no importa en cuán pecado estemos, no importa cuán sumergidos estemos, que muchas veces pensamos: el Señor no me va a perdonar, el Señor no va... Estamos viendo con la palabra de Dios que Dios es un Dios misericordioso. Solo está esperando que nosotros reconozcamos que hemos fallado, y Él nos va a tomar de nuevo en sus brazos y nos va a dar un nuevo corazón, y nos quiere restaurar, nos va a dar un corazón limpio, pero no por nuestras fuerzas, sino porque Él ha prometido estar con nosotros, y Él quiere que nosotros volvamos a ese propósito con el cual Él nos llamó. Él nos eligió y estamos aquí en esta tierra porque Él tiene grandes propósitos con nosotros y Él quiere cumplirlo. Pero así también como Él es fiel y Él quiere cumplir, Él también desea y anhela que nosotros podamos también entender esto y poder comprometernos con el Señor de verdad. Ser cada día mejores, intentándolo. Dice que si tú haces el 1% diario, eso se va sumando, va creciendo siempre, todos los días. Y seguimos con el tema y nos vamos a ir al versículo 18 que dice: como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. A eso se refiere con el divorcio, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia, porque en su presencia no puede habitar pecado, no puede habitar desobediencia. Entonces, Dios tuvo mucho
para poderle dar una carta de divorcio también a Judá, pero no pudo. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a venir su hijo y a través de su hijo iba a poder restaurar esa relación con Dios. Él sabía lo que iba a pasar más adelante, así que los pensamientos de Dios son siempre de bien, no son de mal para nosotros, y Él siempre sabe lo que hace. Entonces, si Dios le dio la espalda a Israel, es para que puedan aprender su hermana Judá y pueda sentir temor, pero aún con todo esto no sintió temor, sino que desobedeció a Dios. Pero vemos que Dios sigue estando dispuesto a esperar a que su pueblo pueda tomar la decisión de seguirle de corazón. Entonces, si Dios sigue divorciado o no hasta el día de hoy, entonces, como ya vimos lo del matrimonio, de que una vez que el marido muere, entonces queda libre la mujer, que la mujer se le representa como el pueblo de Israel. Entonces, ya no hay nada de qué acusar a la mujer, porque Jesús vino y entregó su vida. Ahora Él nos está preparando. Dios no es un Dios divorciado. Dios nos está preparando, Dios está llamándonos a cada uno de nosotros, porque Él quiere, cuando Él nos lleve como su pueblo y Él nos transforme y nos dé vestiduras nuevas, limpias, blancas, como lo dice la palabra del Señor, entonces ahí vamos a ser presentadas como una novia digna, como una novia pura, sin mancha, sin arruga. Entonces vamos a celebrar las bodas del Cordero, donde se va a sellar nuevamente el pacto que Dios hizo con nosotros, ya no siendo nosotros pecadores, sino con un cuerpo transformado, un cuerpo que Dios realmente quiso desde un principio que nosotros tengamos. Entonces ya no vamos a pecar, ya no vamos a sentir maldad, ya no vamos a sentir odio, ni rencor, ni nada de esas cosas que trajo el pecado. Entonces hablamos de una boda del Cordero, hablamos de una boda del Cordero. Entonces, ¿con quién se va a casar el Cordero? Si es que está divorciado. Entonces Dios no es un Dios divorciado y Él nos va a tomar a todo su pueblo, no solamente al pueblo de Israel, no solamente al pueblo de Judá, sino a todos los que por medio de Cristo hemos creído en Cristo y somos un solo pueblo. Hemos sido injertados nosotros y espiritualmente también. Entonces, somos un solo pueblo y el Señor va a venir para tomar a su pueblo y poder vivir. Él va a reinar por 1000 años después de que sea destruido todo lo que se tenga que destruir y renovar todo lo que se tenga que renovar para poder gobernar con Él durante esos 1000 años. Entonces, pudiendo entender esto acerca de su palabra, cómo es que Dios ordenó a los matrimonios, cómo es que se deben conducir. Entonces, estudiando esto podemos deducir, podemos saber que el Señor no es un Dios divorciado, que Él vino y se entregó a sí mismo por la iglesia, para que ya no pueda ser llamada adúltera. Y Él mismo, como puede morir y volver a tomar su vida, entonces también puede volver a tomar lo que es suyo, lo que le corresponde a Él, a nosotros que somos su pueblo. Entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos el amor de Dios a nosotros, podemos reaccionar, podemos devolver, aunque sea un poquito de ese amor. Él solamente pide que nosotros reconozcamos, Él solamente pide que nosotros nos esforcemos día a día por agradar al Señor. Entonces, que esto quede como una reflexión a nuestras vidas de cómo y de cuánto estamos queriendo y buscando agradar a Dios con nuestras acciones, con nuestras vidas. Porque muchos dicen, nos vamos a salvar por fe.
Sí, esa va a ser tu salvación. Tú te vas a salvar por fe, no por obras, pero tus obras van a ser juzgadas. Tus obras van a ser pasadas por fuego para ver si realmente fueron de corazón. Porque aquellas obras que tú hagas y que nunca sentiste amor por eso, entonces se van a consumir y van a ser como nada. Si tú tenías así y todo lo hiciste por cualquier motivo menos por amar a Dios ni al prójimo, entonces se reducirá en nada, porque el oro se prueba en el fuego. Entonces nuestras obras van a ser probadas. Es muy cierto, nos vamos a salvar por fe, pero la fe también es acción y nosotros tenemos que responder, actuar. Entonces cuando entendemos eso, ya no solamente decimos yo soy salvo por fe, soy salvo por gracia, que es cierto, pero eso no es todo, es una parte de. Hay otra parte que es también la acción, es también el que nosotros querramos corresponder a Dios. No es que tú encárgate de salvarme Dios y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Eso no es así. Nosotros también tenemos nuestra parte que cumplir y debemos cumplir con aquel pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces, nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Dios lo hace con la humanidad, porque Él jura, no habiendo otro mayor, dice, sino que jurando por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él. En cambio, nosotros, ¿por quién vamos a jurar? Si somos humanos, si muchas veces somos desleales, no cumplimos con nuestras promesas. Entonces, pero Dios es Dios. Y Dios, si hizo algo, si hizo un pacto, Él lo va a cumplir. Y si Dios decidió darle la espalda o darle una carta de divorcio, Él sabía que más adelante lo que iba a hacer, que nos iba a restaurar, que iba a traer a su Hijo Jesucristo para que pueda reconciliarnos, para que pueda morir y volver a tomarnos, entendiendo el concepto del matrimonio. Entonces, Dios no es un Dios divorciado. Dios es un Dios que nos está esperando con los brazos abiertos a todos nosotros, y esa es la buena noticia, de que no solamente salvó a los judíos, que no solamente salvó al pueblo de Israel, Él envió y encomendó a que lo hicieran a todos los rincones de la tierra. Y esa es la misión que tenemos hoy, tú y yo. No solamente del pastor. El pastor se encarga de guiar al rebaño, de traer palabra de Dios, de alimentar al rebaño, pero también tu misión no solamente es ir y sentarte en la iglesia y quedarte ahí y calentarte y recibir y recibir y recibir, sino también es que tú recibas, que tú aprendas, para que también vayas a hablar a las demás personas. De repente hay alguien que no conoce, de repente hay alguien que no sabe de este amor tan verdadero y tan puro y que no conoce. Ese amor que cuando tú lo llegas a conocer, puedes sentirlo y poder darlo a los demás. Porque mientras que Dios no trabaja en ti, no more en ti, tú no vas ni a amarte a ti, ni mucho menos amar a los demás. No vas a poder sentir amor, ni mucho menos poder dar amor a los demás. Entonces, ese es nuestro Dios. Quiere día a día restaurarnos. No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. Es un proceso, pero siempre se ve un avance, siempre se ve un progreso. No nos tiramos para atrás. Una vez que ponemos la mano en el arado, no nos echamos para atrás. Entonces, ¿por qué? Porque estamos sustentados en la roca que es Cristo. Entonces, Él nos da la fortaleza, Él nos da la sabiduría, Él nos da de su Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar y nos pueda levantar y nos pueda fortalecer. Entonces, y en los momentos más difíciles, nosotros podamos buscarlo al Señor y Él va a ser el que nos va a dar la respuesta. Entonces, espero que este video te haya gustado, y si es así, dale un like, comparte con alguien que necesita, alguien que no conoce acerca de Cristo, de cuán profundo es su amor para con nosotros, que está esperando antes de que se cierren las puertas. Una vez que las puertas sean cerradas, una vez que el tiempo sea terminado, no hay vuelta atrás. Pero nadie va a poder decir, yo no supe, a mí no me dijeron, porque antes, una de las señales para que venga Cristo a la tierra es de que la palabra de Dios haya sido predicada a todo el mundo. Entonces no va a haber absolutamente nadie
que puedas decir yo no sabía, yo no escuché, a mí no me dijeron, porque la palabra del Señor se va a hablar a nivel mundial. Entonces, sabiendo y reconociendo esto, no endurezcamos nuestro corazón. Dejemos que la palabra, que la voz del Señor sea hablándonos, sea redarguyéndonos, que podamos acercarnos a Dios y ser sinceros. Si no hemos sido perfectos, nadie lo es. Nadie lo es. Es el Señor quien va transformando tu vida y Él va a empezar la buena obra en ti y Él la va a perfeccionar. Entonces Él nos va a ayudar, pero siempre y cuando nosotros sigamos sustentados, sigamos sosteniéndonos en sus manos. Por más que tengamos una reputación pasada y que la gente diga, oye, pero no fue fulana, no fue fulano, él no hizo esto, él no hizo lo otro. Ese fue el pasado, pero el Señor quiere darte un nuevo nombre, darte un nuevo corazón, darte una esperanza y un propósito de vida. No como lo que tuviste en el pasado, sino lo que quiere trabajar hoy contigo. El Señor puede transformar tu vida, puede transformar a tu matrimonio, puede transformar a tu familia. Solamente está esperando que tú lo reconozcas y le pidas de su ayuda y el Señor va a ir a tu rescate. Y Él está esperando también obediencia y lealtad también de parte de nosotros. Entonces, que el Señor los bendiga. Nos vamos a ver, si es que así lo quiere, nos vamos a ver en un siguiente video. Bendiciones.